Preguntas de repaso, sección, presión en un líquido. Esta pregunta también tiene varias diapositivas. Sexto, si perforas un agujero en un recipiente lleno de agua, ¿en qué dirección saldrá el agua al principio fuera del recipiente? Bueno, vamos a mirar nuestras gráficas. Bueno, primero miremos esto. Algunos sistemas de tuberías antiguos instalados en Roma por la época en que se construyeron los acueductos indica que no todos los romanos de entonces pensaban que el agua no podía fluir hacia arriba. Ojo, el agua no podía subir, la gente cree que no puede hacer eso. Sí, hay casos, claro. ¿Qué es la radiestesia? Voy a leer un pedacito nomás porque pues prefiero que usted lo lea. La radiestesia data de la antigüedad en Europa y África. Algunos de los primeros colonizadores la llevaron a América. Es la práctica de usar una horquilla, vara o algo parecido para localizar agua subterránea, minerales o tesoros enterrados. ¿Se acuerdan que cogió un palito y que con eso comenzaba a moverse? En el método clásico de la radiestesia, cada mano sujeta uno de los extremos de la horquilla con las palmas hacia arriba. El extremo de la punta se dirige hacia el cielo o a un ángulo aproximado de 45 grados. El barólogo camina yendo y viniendo sobre el área que se va a explorar y cuando pasa sobre una fuente de agua o lo que sea que busque, se supone que la vara gira hacia abajo. Algunos barólogos dicen que la atracción es tan grande que les ha sacado ampollas de las manos. Otros dicen que tienen poderes especiales que les permiten ver a través del suelo y las rocas, y algunos son psíquicos que caen en trance cuando las condiciones son especialmente favorables. Esta información es bien interesante porque uno dice cómo es posible que la gente, pues bueno, yo soy muy escéptico de esos métodos. Aunque la mayoría de la barología se hace en el sitio, algunos dicen que pueden localizar el agua con solo pasar la vara sobre un mapa. Póngale cuidado. Cómo perforar un pozo en un proceso muy costoso, muchas veces se considera que contratar barólogos es razonable. Esta práctica es muy difundida y en Estados Unidos hay miles de ellos. Esto se debe a que la radiestesia funciona. El barólogo casi no puede equivocarse, y no porque tenga poderes especiales, sino porque el agua subterránea está a menos de 100 metros de superficie en casi todos los lugares de la Tierra. Conclusión, eso es trampa. Si perforas un agujero en el terreno, encontrarás que la humedad del suelo varía con la profundidad. Cerca a la superficie, los poros y los espacios abiertos estarán en su mayoría llenos de aire. A mayor profundidad, los poros estarán saturados con agua. Yo diría que son pozos, pero bueno. El límite superior de esta zona saturada con agua se llama tabla de agua o nivel freático. Suele subir y bajar de acuerdo con la topografía superficial. Cuando veas un lago o un estanque, lo que ves es la tabla de agua que se prolonga sobre la superficie del terreno. Bueno, no voy a leer más sobre esto. Vamos para la segunda diapositiva y entonces nos dice, miren, aquí está, dice, las fuerzas de un líquido que oprime contra una superficie se suman y forman la fuerza neta que es perpendicular a la superficie. Ojo, ¿en qué dirección saldrá el agua fuera del recipiente? En forma perpendicular. Miren, aquí está la gráfica que salió antes que después de esto. Observen acá, usted me dice, ay, pero aquí no está saliendo perpendicular. Por favor, observemos lo siguiente. Si usted observa estas flechas, esas forman 90 grados con la superficie del líquido pero entonces usted diría, pero ¿y por qué entonces aquí está la curva y eso va en otra dirección? Claro, porque desde el mismo instante en que el agua se asoma del vaso comienza a actuar la fuerza de la gravedad y es la que hace que tome esta curva. Pero ojo, donde hay mayor presión, si usted observa estas curvas, miren dónde cayó aquí. Esta dónde va a caer, por acá. Dónde va a caer, más lejos. Entre más profundo sea el hueco, o sea, entre más abajo esté, mayor presión y va a caer más lejos el chorro de agua con respecto a los que están más arriba. Cuando el líquido comprime contra una superficie, hay una fuerza neta dirigida perpendicular a la superficie. ¿En qué dirección saldrá el agua del principio fuera del recipiente? En una dirección perpendicular a la superficie. La fuerza sí la tiene. Examina el bloque triangular de la figura 13.7.
Fija la atención solo en 3 puntos intermedios de cada superficie. El agua comprime contra cada uno desde muchas direcciones y solo se indican unas pocas. Las componentes de las fuerzas que no son perpendiculares a la superficie se anulan entre sí y tan solo queda una fuerza neta perpendicular en cada punto. ¿Cómo así? ¿Qué significa todo eso? Observen acá. ¿Sí ven esta flecha? Esta flecha es mucho más grande que las otras. ¿Por qué? Porque es que esta es la resultante. O sea, lo que tenemos que entender es que estas fuerzas, que no son perpendiculares a la superficie, tienen dos componentes, una vertical y la otra horizontal. Las horizontales de este lado se anulan con las horizontales de este lado. ¿Por qué? Porque las horizontales de esto están haciendo fuerza hacia abajo y estas hacen fuerza hacia arriba y se anulan. La que no se anula es la fuerza perpendicular a la superficie. Al sumarlas todas nos da esta que es la resultante. Eso es lo que dice acá. Es la razón por lo que el agua que sale por un agujero de una cubeta inicialmente tiene una dirección perpendicular a la superficie donde está el agujero, lo que ya hemos explicado acá. Después se curva hacia abajo debido a la gravedad, ya lo había dicho. La fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie lisa siempre forma ángulo recto con ella. O sea, siempre será una fuerza perpendicular. Listo, y para terminar, la presión actúa hacia arriba cuando tratamos de empujar una pelota para sumergirla en la superficie del agua. O sea, la fuerza del agua, cuando usted sumerge una pelota, por ejemplo, usted siente la fuerza que hace el agua hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Pues porque la superficie es así. Entonces la perpendicular sería completamente hacia arriba. Bueno, aquí otra cosa dice que si volvemos a la figura 13.7, todas estas fuerzas, al sumarlas, nos va a dar 0, porque este objeto se va a quedar quieto. Dice, un hecho determinado experimentalmente acerca de la presión de los líquidos es que se ejerce por igual en todas las direcciones. Eso es lo que estoy diciendo acá. O sea, la fuerza que se ejerce aquí, la fuerza que se ejerce acá, todas son exactamente iguales, es en todas las direcciones. Dice acá también que si por ejemplo nosotros inclinamos la cabeza dentro de una piscina, pues vamos a sentir la misma presión en los oídos, no importa cómo coloquemos la cabeza. Lo otro que dice es que un líquido puede fluir, la presión no solo es hacia abajo. Sabemos que la presión actúa hacia los lados, como vemos salir agua por los lados de alguna fuga que tenga una lata colocada en forma vertical. Bueno, el fondo de un bote es empujado hacia arriba por la presión del agua, también lo sabemos ya. Y ojo con lo que dice acá, el hecho de que el agua busca su propio nivel se puede demostrar llenando con agua una manguera de jardín y sujetando sus dos extremos a la misma altura. O sea, si yo cojo la manguera y la coloco a la misma altura, voy a ver que el agua tiene el mismo nivel. Los niveles de agua serán iguales, ya lo acabo de decir. Si se levanta un extremo más que el otro, el agua saldrá por el extremo más bajo, oígase bien, aunque deba subir parte del camino. O sea, aquí era donde decíamos que en la antigua Roma creían que el agua no podía subir. Sí puede subir.